Tengo la convicción por experiencia personal, por mi propia vivencia, que si nuestra fe estuviera sujeta a las emociones nuestras, a las emociones humanas, nosotros no sabríamos nunca a dónde dirigir nuestra vida. Una de las primeras cosas que uno tiene que reconocer es que nosotros somos seres emocionales, que un día nos levantamos tristes, a veces ni siquiera sabemos por qué, que hay días en que nos levantamos muy contentos, ni siquiera sabemos por qué. Hay días que nos levantamos incómodos, como peleando contra el mundo, no queremos que nadie nos hable, que nadie nos diga nada, que nadie nos pregunta nada. Pero aún en medio de todas esas cosas, de la tristeza con la que usted se pueda levantar o acostar, la alegría o la molestia, la incomodidad, la irascibilidad, todo eso, nuestra fe tiene que estar muy por encima de nuestras emociones. Usted no puede amarrar su fe a lo que usted siente, porque usted tiene que aprender a obedecer y a escuchar más lo que dice Dios que lo que dicen sus emociones, porque nuestras emociones nos hablan. Y muchas veces en medio de esas situaciones nosotros decimos, es que yo siento que Dios no me ama, es que yo pienso que Dios no me escucha, es que yo pienso que Dios me ha olvidado, es que yo pienso que Dios me está castigando. Eso es lo que usted piensa, pero no es eso lo que Dios dice. Y aprenda a escuchar más lo que Dios dice que lo que su cabeza, con esos pensamientos intrusivos, dicen. Porque en nuestra cabeza pasan muchas ideas, algunas muy geniales y otras muy tontas. Pero usted no puede vivir amarrado simplemente a que si un día si un día usted una emoción le dice, ¿tú para qué oras tanto, para qué rezas tanto, si Dios no te escucha? Y usted obedece a lo que usted está sintiendo y dice, es verdad, es que Dios no me escucha, por lo tanto voy a dejar de orar. Usted la lleva de perder todas. Usted puede un día cualquiera ponerse delante del Santísimo, venir a nuestra capilla o venir al templo, orar en su casa, arrodillarse en su casa. Y es probable que en su cabeza usted diga, pero ¿y esto para qué sirve? Aunque su cabeza le diga esto para qué sirve, usted escucha al Señor que el Señor dice, esto sí sirve. Y hágale, eche para adelante, siga orando. Si nosotros viviéramos una fe a partir simplemente de lo que uno siente, yo se los aseguro a ustedes, yo mismo que soy sacerdote, yo no tendría idea de dónde estaría en este momento y no estaría seguro en este lugar. Porque también a mi cabeza, como a la cabeza suya, me asaltan ideas intrusivas. Y también hay cosas que en mi cabeza, mis estados de ánimo me dicen. Mis estados de ánimo no son parejos, como que uno diga, ve, este siempre es feliz. A veces la gente cree que no, que es que eso hay que vivir felices todos los días o alegres todos los días. Eso no es posible. Nuestros estados anímicos son ambivalentes. Un día estamos bien y otro día estamos mal. Sin que eso signifique que seamos bipolares. No, hay situaciones que uno dice, lo alegran a uno y hay situaciones que lo entristecen a uno. Punto. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Si eso hace parte de nuestra humanidad. Jesús hay días que estaba muy alegre, hay días en que estaba triste, hay días en que estaba enojado, hay días en que estaba preocupado. ¿Y eso demerita en él su condición de creyente? No, de ninguna manera. Lo que pasa es que llega también un momento en el que uno necesita entender que la fe necesita madurar y que se necesita un momento de estabilidad, en un momento de la vida en que uno en la fe sea estable y que uno aprenda, aún con los ojos cerrados, a confiar en Dios y a decir, Dios es el que habla, Dios es el que me habla, Dios es el que tiene el control.
Hoy me puedo estar hundiendo, hoy puedo tener la sensación de estar hundiéndome, pero Dios es mi Salvador. Y usted haga un acto de confianza supremo en el Señor. Cuando Pedro, dice el Evangelio, ve a Jesús venir caminando sobre las aguas, le dice: Señor, si eres tú, mándame ir a ti. Jesús le da la orden a Pedro de que venga. Y Pedro, cuando confía en lo que dice Dios, camina sin problema sobre las aguas del lago. Pero cuando llegan los pensamientos intrusivos a la cabeza de Pedro y deja de confiar en el Señor y empieza más bien a prestarle atención a lo que su cabeza le está diciendo, como que: ¿y yo por qué tengo que estar caminando sobre las aguas? Yo estoy muy gordo, yo tendría que estar hundiéndome, esto no puede ser posible. En el momento en que él empieza a obedecer a su cabeza más que a lo que Dios le dice, Pedro se empieza a hundir. Usted se hunde cuando usted a los pensamientos de su cabeza les da vida, les da cabida. Por eso es muy peligroso cuando uno, teniendo ideas tontas en la cabeza, les da vida. Como que no vale la pena vivir, mátate, mátate, quítate la vida, tírate, tírate. Todos los seres humanos pensamos tonterías, pensamos estupideces. Todos. Algún día pasa eso. Pero también tiene que ponerse uno, incluso como espectador, frente a sus propios pensamientos y llegar a la conclusión: esto es un pensamiento tonto. Y reconocerlo. Y decir: no le voy a permitir que tenga vida. Porque los pensamientos intrusivos, esos que invaden la cabeza, cogen vida dependiendo de la forma como usted los acune en su cabeza. Porque a veces hay pensamientos que uno los coge y como un bebé, ¿no? Los coge uno, los arrulla, los acuna, los mece, los amamanta, les da vida y se va uno como deleitando en ellos. Como la gente que se deleita en acunar y en dar vida a sus pensamientos de tristeza, a sus emociones tristes. Y las alimentan, ¿ah? Ustedes me han escuchado el ejemplo que yo le he puesto a ustedes sobre eso. Hay gente que le gusta alimentar su tristeza. Están tristes y beben para ponerse más tristes. Están tristes y escuchan música triste para ponerse más tristes todavía. Eso es acunar. Eso es darle vida, eso es amamantar pensamientos nocivos. El apóstol San Pablo, en esos días que estamos leyendo la carta que envió a la comunidad de Éfeso, en el capítulo 4, hoy dice lo siguiente: a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Se nos ha dado una gracia según la medida del don de Cristo. Eso quiere decir que la medida no es igual en todas las personas. Que la medida de la gracia de Dios depende mucho del recipiente, depende mucho de cada uno de nosotros. Porque no somos iguales en la capacidad de recepción. Aunque seamos iguales delante de Dios como hijos y en dignidad, que eso es indiscutible, no somos iguales en capacidad de recepción. Por eso en el Evangelio también Jesús nos muestra cómo en la parábola aquel de los siervos a quienes el Señor llama y reparte sus dones, a uno le da 5, a otro le da 2 y a otro le da 1. Porque cada uno tenía una capacidad receptiva distinta. La generosidad del Señor era idéntica, porque a todos les dio, pero no a todos le dio igual para no desperdiciar, porque sabe con qué puede cada uno. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, porque Él ha constituido a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros evangelistas,
a otros pastores, a otros doctores. Los ministerios dentro de la iglesia no son iguales. Nadie dentro de la iglesia es todero. Nadie dentro de la iglesia hace de todo. Los carismas Dios los reparte de manera diferente. Pero ¿dónde está la dificultad? ¿Dónde está el problema? En cuando nosotros actuamos como niños y pensamos que lo que se le ha dado a nuestro hermano, también tendrían que dármelo a mí. Y entonces yo no miro mi propia capacidad y mis propios dones, sino que actúo de manera envidiosa pensando qué es lo que el otro tiene. Y me gustaría entonces tener lo que el otro tiene. Eso es actuar como niño. Y Pablo dice hoy, para que ya no seamos como niños sacudidos por las olas y llevados a la deriva por todo viento de doctrina en la falsedad de los hombres, que con astucia conducen hacia el error, para que no seamos niños. Por eso les decía al principio de la reflexión que llega el momento en que uno tiene que dejar en la fe de ser niño. Uno tiene que ser niño, como niño en su confianza a Dios, pero no puede ser niño en la fe. Para no entrar en contradicción con lo que la palabra de Dios dice, porque Jesús dice que los que son como niños es el reino de los cielos. Y Pablo dice hoy que hay que dejar de ser niños. Porque es que el concepto de niño aquí que tiene Pablo y que tiene Jesús difieren. Cuando Jesús dice que hay que ser como niños, lo que está diciendo es el niño es capaz de confiar en su padre. Lo que yo les decía ahorita al principio también. Usted no puede confiar en sus emociones, usted confía en Dios. Los niños muchas veces tienen miedo y van a buscar el refugio en sus papás. El papá le abraza fuertemente y le dice, confía que yo estoy contigo. Tiene miedo, pero el papá lo invita a que confíe. El niño tiene dos opciones: o sigue confiando en su miedo o confía en su papá. Son las dos posibilidades. Y por eso Pablo también viene a decirnos ahora, de una manera también interesante, para que ya no seamos como niños en asuntos de fe, sacudidos por las olas y llevados a la deriva por todo viento de doctrina y de falsedad. Porque es que doctrinas hay muchas, ideas hay muchas, e enseñanzas hay muchas. Pero uno también tiene que saber seleccionar y darse cuenta cuáles pueden ser doctrinas de falsedad e enseñanzas que lo único que nos hacen es sacudirnos como una ola al viento, donde uno va de un lado para el otro. Por eso les decía al principio de la Eucaristía, que si nosotros obramos únicamente movidos por nuestro estado anímico de cada día, nosotros no vamos a llegar nunca a la meta. ¿Y quién sabe dónde iremos a parar? Porque imagínese que usted hoy, movido por la tristeza, haga una cosa. Mañana, movido por el enojo, haga otra. Pasado mañana, movido por la alegría, haga otra. ¿Usted cree que eso produce resultado? ¿Usted cree que puede llegar a alguna parte de esa forma? No. Hay cosas que requieren estabilidad, muy por encima de los estados anímicos. Y vea, hermano, yo voy a terminar la reflexión diciéndole lo siguiente. Cuando esté triste, no tome decisiones. Cuando esté enojado, no tome decisiones. Cuando esté alegre, no tome decisiones. No tome decisiones bajo la presión de ningún estado de ánimo. Espere que eso va a pasar.
Y usted podrá mirar con mucha claridad, para que no sea como un niño movido por el viento, como una ola que va de un lado para el otro, que hoy hace esto, y mañana hace lo otro, y pasado mañana hace lo otro. Como los que un día se enojan, golpean, parten, dañan, maldicen, se vulgarizan contra la otra persona. Enojo. Al rato, tristes, se ponen a llorar. Y al rato, piden perdón. Al día siguiente, se vuelven a enojar. Vuelven a maldecir, a patear, a dañar y a vulgarizarse. Vuelven a sentirse tristes, vuelven a pedir perdón y al otro día quieren salir a comer helado para arreglar todo. Eso no conduce a ninguna parte. Se necesita estabilizarse. Y yo no le estoy diciendo a usted que no sienta. Todos sentimos cosas. Lo que estoy diciéndole es que no obre en consecuencia a lo que usted está sintiendo. Cálmese. Confíe en Dios. Amén.